Amigos, amigas, atención, ahora en la mañana de Circo Freak, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Es el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Está con nosotros el señor Daniel Jofra. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Te reciben con aplausos en todos lados o no necesariamente? Me putean más que aplaudirme. Muchos sectores de la sociedad que no me quieren. Porque hay ahí como una lógica del sindicalista malo, ¿no? El sindicalista... Sí, yo creo que hay una estigmatización de aquellos que luchamos. Sí. No hablan de todo tan mal como de aquellos que luchamos. Parece que eso no es un problema para mí ni para aquellos que luchamos, sino para algunos que tienen que rendir cuentas. Yo rindo cuenta con los trabajadores y trabajadoras. Sí. Además, sabemos, y los que no somos aceiteros, deseamos las paritarias de los aceiteros. Siempre se dice eso, ¿viste? ¿Cómo hacen los aceiteros para lograr esas paritarias, ¿no? Para tener eso. ¿Qué respondés ante esa pregunta? Nosotros empezamos a luchar hace ya muchos años, 20 años que estamos discutiendo el salario mínimo vital y móvil, en donde vos tenés que tener un salario que garantice las 9 necesidades, como alimentación adecuada, vivienda digna, educación, salud, vestimenta, esparcimiento, transporte, previsión y vacaciones. O sea, ese sueldo a vos te tiene que garantizar para comer las 4 comidas diarias, para irte de vacaciones, para poderte comprar la pilcha que vos quieras, para tener un auto, para tener tu casa, para tener salud. Todas esas necesidades tienen un valor que en su momento lo calculaba el INDEC y que nosotros hicimos una proyección de eso y obviamente que luchamos por eso, ¿no? O sea, no es que lo obtuvimos porque se lo propusimos a las patronales, porque yo entré en el año 92 en Dreyfus, una empresa multinacional, Sí, claro. y era pobre. Durante 12 años fui pobre trabajando en una empresa multinacional que tenía recursos y sin embargo a partir del 2002 que se liberó la paritaria y que tuvimos la posibilidad, en el 2004 nosotros hemos conseguido una reivindicación salarial bastante importante para los trabajadores de esa empresa y a partir del 2010 a nivel nacional. O sea, no pasa porque las empresas o los patrones lo puedan pagar, sino depende de la lucha. Y nosotros hemos luchado mucho, 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga en el 2020, 7 días de huelga el año pasado. O sea, somos una organización que lucha como otras organizaciones que también luchan, ¿no? Daniel, ¿qué tipo de gobierno es este para los trabajadores en la Argentina? Nosotros durante la democracia hemos vivido muchos gobiernos malos, pero como este tan desalmado, tan cretino, creo que nunca hemos padecido algo similar. Creo que se han apoderado de una sociedad que realmente está desconcertada con los políticos, está muy mal, o sea, muy deprimida, muy triste por la falta de resultado con los personajes que votan, o los políticos, los partidos que votan, y bueno, se aprovecharon de esa situación de debilidad en la sociedad y hoy son gobierno, ¿no? En su momento necesitaban a los militares para gobernar y para pasarnos por arriba a la clase trabajadora. Hoy formaron un partido y no ganan las elecciones. Bueno, hay que revertir eso. No me preocupa tanto ello, porque ellos siempre tuvieron maldad. El capital es malvado en sí. Si no me preocupa la oposición, ¿me entendés? Que después de 42 años de democracia, es la primera vez que se ve que no hay una oposición fija, una oposición firme, que realmente tenga un programa alternativo para la sociedad. Bueno, ese es un gran problema que hoy tenemos y que lo tenemos que solucionar. Frente a ese tipo de gobierno hay distintas estrategias en el amplio mundo sindical argentino. Están los que creen que dialogando, sentándose en mesas a conversar y persuadir van a obtener resultados, y quienes creen que hay que luchar. Vos claramente te ubicás en los que luchan, ¿no? Sí. ¿Qué pensás de ese otro sector? Por ahí las críticas que se leen, se escuchan y demás a la conducción de la CGT, de ese tipo de estrategias, ¿no? Más dialoguistas. Sí,
En realidad yo me ubico del lado de lucho por los trabajadores y trabajadoras de mi sector, obviamente, porque represento solamente aceiteros y desmotadores. Obviamente que la CGT hace muchos años que viene con una pasividad y una inactividad en lo que yo considero que deberían ser los que hoy enfrenten a este gobierno y que represente realmente lo que están padeciendo los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero no lo vienen haciendo. O sea, en su momento era, todo el mundo sabe, si cuando estaba un partido afín no hacían medida de fuerza, hoy resulta que cualquier partido es afín a los miembros de la CGT porque ellos consideran de que no hay ningún motivo para un plan de lucha o para hacer un paro más seguido, porque un día de paro le da lugar a aquellos que dicen que con un paro no se consigue nada. Un día de paro seguramente no se va a conseguir nada. Pero cuando uno hace un plan de lucha, enfrentando las decisiones de este gobierno, que redobla la apuesta permanentemente, no es que vos decís, en otro momento la CGT hacía una movilización o una huelga y se frenaba a los gobiernos. Hoy no, esto redoblan la apuesta y cada vez van por más. Y obviamente que no vinieron a declarar la guerra a la clase trabajadora. Entonces me parece que no están a la altura de las circunstancias y que obviamente que la dirigencia sindical, particularmente la nacional, necesita un recambio, no sé si de la CGT, no creo que sea un tema de pensar si hay que cambiar o no a los miembros de la CGT, pero sí tiene que haber un frente sindical que represente las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que hoy no lo tenemos. Solamente organizaciones que pelean por lo suyo y nada más. Pero ¿a qué atribuís esa predisposición al diálogo, de alguna forma, de dirigentes que saben que tienen un gobierno que les ha declarado la guerra? Porque consideran que, no, o mejor dicho, no creen que la huelga sea una herramienta o la herramienta principal que tiene la clase trabajadora para poder defenderse. Creo que una cuestión de que se creen ellos de que no es la salida, que siempre van a pensar de que vamos a desestabilizar al gobierno, que hay que darle tiempo. Cuando a Cristina en el 2008 le hicieron 100 días de paros, la mesa de enlace, a los 6 meses de haber asumido, ¿viste? Y esto no es una defensa hacia Cristina, sino decir, bueno, ¿por qué nosotros tenemos tanta contemplación con un grupo de empresarios que hoy gobiernan nuestro país, que claramente vinieron a hacernos la guerra y que claramente vinieron a sacarnos los derechos que a muchos compañeros y compañeras le ha costado la vida, de desapariciones, encarcelamiento? O sea, me parece que a nosotros nuestra obligación es salir a defender esa lucha y esa herramienta que nos han dejado y desempolvarla y utilizarla. Creo que la huelga, estoy convencido, no es que creo, la estoy convencido y nuestros trabajadores también lo están, de que la huelga fue el cambio de nuestras vidas. Si nosotros éramos pobres y hoy los trabajadores se pueden ir de vacaciones, pueden tener su casa, pueden mandar sus hijos a la universidad, si no ha cambiado la vida. Si vos le preguntás a cualquier trabajador o trabajador aceitero, te va a decir, si yo hace 20 años atrás era un pobre, tenía que trabajar, vivir adentro de la fábrica haciendo hora extra para poder sobrevivir afuera. Si hoy realmente a nosotros la lucha nos ha servido y creo que a todos los que luchan les sirve. Daniel, recién lo charlábamos con una mesa, como una idea de, bueno, pero el gobierno logró bajar la inflación, sacó 10 millones de argentinos de la pobreza, hizo el ajuste que había que hacer para ordenar la macro y qué sé yo. ¿Qué ves en esa resignación al estado de cosas? La sociedad no tiene la inflación arriba de la mesa, tiene que poner comida, tiene que poner consumo, tiene que tener trabajo. Si el 95% de los trabajadores registrados están por debajo de la línea de la pobreza, cada vez hay más desocupación, los jubilados están cada vez peor, encima le pegan. Si no podemos permitir que los jubilados sean punta de lanza del movimiento obrero, tenemos que salir los dirigentes a dar la cara de una vez por todas. Creo que hay organizaciones, está el Frente de Lucha que organizaron los compañeros de la CAT,
con muchas organizaciones, con más de 100 organizaciones, y que la sociedad trabajadora está esperando de que alguien se haga cargo. Bueno, este frente sindical seguramente se va a hacer cargo de los problemas que tiene la gente. Si todo lo que ellos puedan decir, seguramente si vos en tu casa a tu hijo no le da de comer, no lo manda al colegio, no te va de vacaciones, no te compra un auto, y seguramente no va a tener un déficit cero, se va a poder ahorrar, pero se te va a morir de hambre tu hijo, no va a ser un burro. Bueno, todo lo que pasa cuando uno es un mezquino, como lo es este gobierno, que no sé qué habrá hecho con la plata, porque realmente si el déficit es cero y cada vez hay más pobreza, no hay producción, bueno, habría que preguntarle qué es lo que hicieron con esa plata. Es interesante ese frente sindical que surgió hace algunas semanas, porque realizó la primera movilización al Ministerio de Sturzenegger. ¿Por qué ahí? Porque hay también como una idea de, bueno, gobierna Milei, pero los que verdaderamente están diseñando este plan son muchachos que han estado también en otros gobiernos, Sturzenegger, Caputo, Bullrich, el poder económico, algún sector del poder económico que lo respalda. ¿Por qué fueron a lo de Sturzenegger? Hay una protesta puntual que es el tema de la soberanía, el tema de los astilleros, Sí. De la marina mercante, que está en manos de él y que bueno, que está haciendo un desastre. Pero como vos nombraste bien a esos personajes en el 2001 dejaron 38 muertes. 38 muertes dejaron en el país. Obviamente que se basan en mentira, ¿no? Mienten permanentemente de que bajó el desempleo, que la gente hoy tiene mejor poder adquisitivo. Parece que hay que desenmascarar a este gobierno, y nosotros que también tenemos nuestra verdad, tenemos que salir a gritar más. Y la única manera de salir a gritar es haciendo huelga y estando en la calle. No hay otra manera, porque son empresarios. A ver, yo nunca tuve la responsabilidad de conducir la CGT, ni tuve la responsabilidad de ser un gobernante, pero sí hace muchos años que vengo discutiendo y negociando con empresarios, y sé lo que piensan los empresarios. Y esto es un grupo de empresarios que con una máscara política representan los intereses de los grandes capitales. O sea, la gente que lo llevó a ese lugar de poder está recibiendo todos los beneficios que no recibe el resto de la sociedad. Por eso la sociedad cada vez está más pobre, por eso la sociedad cada vez tiene menos trabajo, hay más de 200.000 puestos menos que lo originó este gobierno, a través de la importación, a través del despido masivo del Estado, es decir, y cada vez estamos peor. O sea, evidentemente, ni siquiera sensibilidad tienen para la discapacidad, claro, para los médicos que estuvieron en pandemia. Bueno, el propio Milei se reivindicó como cruel, ¿no? Sí, claro, cruel. Sí, se jactan de ser así. Bueno, nosotros también tendremos que ser cruel. Con ellos. ¿Qué tiene que pasar por abajo? ¿Qué pensás? ¿Cuál es la salida? Porque mencionabas ahí hay un déficit de alternativa política, ¿no? Más allá de los ordenamientos y lo que sucede este año en las elecciones. ¿Cuál es la salida? Primero, los dirigentes sindicales se tienen que acercar a la clase trabajadora para saber realmente qué es lo que necesitan, más allá de que creo que lo saben, porque cualquiera que fue trabajador y es dirigente sabe lo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Pero si cada vez están más alejados de los trabajadores, es muy difícil tener esa sensibilidad y de ver a los hijos y de ver a la familia y de verlos a ellos cómo viven. Es muy difícil que entiendan. Por eso yo creo de que la mayoría de todos estos compañeros dirigentes que están dentro del frente sindical están muy cerca de la clase trabajadora. Por eso tienen la necesidad de formar una alternativa fuera de las centrales. O sea, en ningún momento se plantea de que hay que ir por la CGT ni por ninguna central. O sea, nosotros ni siquiera se habla de un partido político, sino que se habla de las necesidades que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras. Hay que hacer, no hay otra alternativa. Si nosotros no podemos pensar que porque la CGT no hace, nosotros no vamos a hacer. Nosotros hicimos huelga 7 días el año pasado, este año nos cortaron la huelga con una conciliación obligatoria y terminamos arreglando un salario
que está por encima de lo que supuestamente el gobierno no va a homologar. Si nosotros cerramos 1.875.000 pesos para un peón, para el que recién se inicia, para el que barre, para el que no tiene estudio, para el que no tiene ningún tipo adicional. Entonces, si nosotros empezamos a marcar el camino de que la lucha sirve y le sirve mucho a la clase trabajadora, y seguramente va a ser un contagio para el resto de la organización, y hay muchas organizaciones que luchan. ¿Te imaginas alguna vez, algún día, un dirigente sindical presidente de la Argentina? Puede pasar, pasó en Brasil. Hay muchos compañeros que están capacitados y que han demostrado que dentro de la política han aportado mucho para la sociedad. No sé, si vos me decime un nombre muy difícil. No digo un nombre, pero ¿viste? Pero sí, me imagino. Pensarlo. A ver, después de Macri, Alberto Fernández y Milei, creo que cualquiera puede ser presidente en este país. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero pensaba por eso, ¿por qué al mundo sindical siempre se lo convoca a participar de alguna forma en las listas, ¿no? Siempre en lugares, en los armados políticos más, si se quiere, secundarios, y cuesta siempre a veces incluso pensar, imaginar lo que sucedió en Brasil, ¿no? Un Lula, ¿no? Un trabajador, un dirigente sindical a cargo de la cosa, ¿no? No sé si es necesario o no, pero es posible imaginarlo. Pero podemos ser alternativa, ¿no? A ver, en los 60, en los 70, el movimiento obrero era una alternativa. Sí, pero ¿por qué era una alternativa? Porque tenía fuerza. Porque si le tenían que parar a Perón, le paraban a Perón. Entonces, había grandes dirigentes, había una militancia mucho mayor que la que hay ahora, había una conciencia de clase totalmente diferente. Creo que nosotros tenemos que recuperar ese poder que teníamos en los 60, en los 70, para recuperar la importancia que le daban a los dirigentes sindicales en ese momento. En ese momento los dirigentes sindicales no iban a reclamar un puesto político, lo venían a buscar desde los partidos políticos a la dirigencia sindical para que integren una lista. Y éramos mayoría dentro de las listas. Hoy, viste, rasguñamos algunos puestos para aquellos que militan paralelamente para sus trabajadores y para los partidos políticos, y por ahí tenemos algunos lugares, pero no realmente los lugares que necesitamos para tener fuerza en el poder legislativo. Vos fíjate que la ley Bases, el año pasado, la votaron en su gran mayoría políticos que nunca han trabajado bajo patrón. Si no, no se puede entender cómo van a votar una ley que precariza a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Entonces, en su gran mayoría, o son patrones, o nunca han trabajado bajo patrón, o responden a los patrones que lo han llevado a ese lugar de poder. Entonces, me parece que más que apostar a un partido político, nosotros tenemos que apostar a empoderar al movimiento obrero. Daniel, por último, porque veía de reojo alguna confusión en el chat sobre el sector que representás. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Quiénes son los aceiteros? ¿Dónde trabajan? ¿Cuáles son las grandes empresas de ese sector? Mirá, nosotros representamos a trabajadores de Rosario, el Gran Rosario, del cordón industrial que hay, que son la agroexportadora, a los compañeros de Bahía Blanca, que son el único puerto de agua profunda que tenemos en el país, y a trabajadores de lo que hacen del consumo interno, el aceite de consumo interno, como AGD, como Vicentín, bueno. Pero aparte nosotros también estamos negociando con los compañeros de San Lorenzo, que ellos tienen el polo exportador más grande en Santa Fe, que están fuera de la federación, pero sí estamos unidos en la lucha. Hubo una confluencia ahí, sí. Nosotros estamos trabajando desde hace varios años porque entendimos que éramos necesarios. No es necesario que nos unamos administrativamente, sino en la lucha por los trabajadores, y bueno, nos ha dado resultados, ¿no? Por eso cuando paran se preocupan tanto, ¿no? En los medios, ¿no? Y somos el 25%
de la divisa que recibe el país por exportaciones. Claro. O sea, Un día de paro del es mucha sector plata, es claro, mucha plata. sí, es mucha plata, por eso es mucho más plata un día de huelga que el aumento que pedimos nosotros para nuestros trabajadores. Claro, totalmente. Daniel, es un gusto, gracias por haber venido y estás invitado siempre. Me interesa también ir pensando con los representantes sindicales que luchan hoy en la Argentina, cuál es la salida en este momento, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Daniel Jofra, señoras y señores, hasta el mediodía ya viene Santi Siri para hablar del caso Libra.